Reciban un cordial saludo de nuestra parte. En esta oportunidad llegaremos a explicar las propiedades físicas y químicas del suelo, del curso de Geología General, encargada por el ingeniero Armando Calcina Colqui. Bueno, quien les habla es el estudiante Velázquez Sotero Mercedes Heidi, estudiante del tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, como todos sabemos, para esta carrera es muy importante identificar las propiedades físicas y químicas del suelo, ya que debido a esto nosotros podemos decidir qué tipo de materiales vamos a llegar a emplear y qué criterios considerar, ¿no? Bueno, adentrándonos un poco más al tema, ingresamos lo que son las propiedades físicas del suelo. Es todo lo que nosotros podemos llegar a visualizar y también identificarlas con el tacto, ¿no? Y pues con muchos criterios y análisis. Estas propiedades físicas se pueden identificar y clasificar por pruebas en el laboratorio y pruebas de campo, ¿no? Bueno, en esta oportunidad les llegaré a explicar lo que es la propiedad física de la textura y la propiedad física de la porosidad. Bueno, la textura es la representación del porcentaje en que se encuentra, ¿no? El elemento puede ser constituido por arena o por arcilla o por si no por limo, ¿no? Bueno, para explicarles un poco más de los principios de la textura del suelo, esto viene a tener más en el origen, ¿no? De cómo esta tierra se ha ido transformando con el pasar del tiempo. Como todos sabemos, cada tipo de suelo tiene una roca madre y esta roca madre puede estar constituida por tipo de suelo limoso, arcilloso o arenoso. Y pues con el pasar del tiempo esta se va a ir transformando y cambiando en ciertos porcentajes. Es por eso que para cada edificación nosotros tendríamos que realizar una prueba de campo o una prueba de laboratorio para determinar cuánto porcentaje tiene de cada tipo de suelo, ¿no? Bueno, ahora pasaré a explicar la clasificación de las partículas del suelo, teniendo una clasificación por tamaño. Para esto nosotros vamos a extraer una muestra del terreno donde vamos a elaborar o donde se va a hacer un estudio y pues la llevamos a un laboratorio para nosotros poder realizar lo que es una prueba granulométrica, para nosotros así poder identificar cuánto es el diámetro de las partículas del suelo y qué porcentajes tiene de cada suelo, ¿no? Para esto se puede identificar en qué velocidad van cayendo lo que son las partículas del suelo por los tamices, teniendo en la parte superior las partículas más gruesas y la parte inferior las partículas más finas. Pues entonces en la fracción del suelo tenemos lo que es la arcilla, que tiene lo que es un diámetro de 0.002 y pues el tipo de suelo limoso pues desde el 0.002 hasta el 0.05 y pues en lo que es en tipo de suelo el de la arena, pues esto se subdivide en arena muy fina, arena media, arena muy gruesa y arena gruesa, ¿no? Bueno, sus diámetros varían entre 0.05 hasta los 2 de diámetro, ¿no? Bueno, ahora pasamos a explicar lo que son las texturas favorables y no favorables para llevar a cabo lo que es en ella una construcción. Para esto voy a explicar tres tipos de suelo, que es el suelo arcilloso, el suelo arenoso y el suelo limoso. Bueno, en el suelo arcilloso nosotros podemos identificar que cuando hay mucha presencia de humedad, este tipo de suelos tiende a hincharse y cuando hay ausencia de esto, esto tiende a contraerse. Como se puede observar en la imagen, tenemos aquí un tipo de suelo arcilloso ya contraído, se tiende a rajar y realizar fracturas, ¿no? Para esto nosotros tendríamos que considerar poner las cimentaciones mucho más profundas, así estas se van a llegar a ser más estables. Luego pasamos lo que es a un suelo arenoso y pues este suelo arenoso son mucho más factibles para llevar a cabo en ella una construcción, pero también tiene deficiencias, que es, por ejemplo, muy propensa a lo que es a las erosiones y también muy susceptible a movimientos sísmicos. Pero para esto hay criterios que nosotros podemos solucionar estas deficiencias, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la explicación del suelo limoso. Pues los suelos limosos son muy difíciles de encontrar y pues para construir en ella es un poco muy dificultoso. Y es que tenemos que considerar criterios muy específicos para nosotros poder laborar en ella, ¿no? Bueno, pasamos lo que es a la determinación de la textura. Pues para determinar la textura tenemos dos tipos de pruebas, que es una prueba a laboratorio y una prueba a campo. Lo que es en la prueba a laboratorio es la prueba granulométrica, ¿no? Como ya le he explicado, y pues para nosotros poder determinar cuantitativamente cuánto de porcentaje tiene de cada tipo de suelo, cuánto porcentaje tiene en tipo de suelo arcilloso o arenoso o limoso. Una vez nosotros ya teniendo estos porcentajes de arena, pasamos lo que es al triángulo de la textura, donde nosotros vamos a poder colocarle porcentajes que nos ha salido en la prueba granulométrica, teniendo lo que es, por ejemplo, 40% de arena
y pues trazamos una línea diagonal para la izquierda, llegando lo que es hasta suelos franco, y después teniendo lo que es el 20% de arcilla, y trazando una línea horizontal, y pues una línea diagonal hacia la derecha del 40% de tipo de suelo de, limoso, ¿no? Teniendo en conclusión lo que es un suelo franco, ¿no? Es así como se determina qué tipo de suelo vamos a llegar a tener. Bueno, ahora pasamos lo que es a una prueba de campo, ¿no? En esta prueba consiste pues extraer una muestra del terreno y pues es una prueba inmediata que nos va a dar, ¿no? Muy rápido y muy factible. Bueno, para esto tenemos que colocar en nuestras manos lo que es alrededor de los 25 gramos de la muestra y humedecerlo con unas cuantas gotas de agua, ¿no? Luego trataremos de formar lo que es una esfera de tierra y de los resultados se podrá determinar lo siguiente. Si se logra realizar la espera, eso quiere decir que tenemos menos del 70% de arena. Si al momento de tratar de formar la esfera esta se rompe, quiere decir que tenemos alrededor de 70 y 85% de arena. Si no logramos formar una esfera, esto quiere decir que el número tiene más del 85% de arena. Bueno, yo he elaborado lo que es una prueba de campo inmediata, lo que he extraído las muestras de mi jardín, uno de la parte más superior y uno de la parte más profunda, ¿no? Bueno, lo que hicimos fueron los pasos mencionados. Hemos colocado en nuestras manos lo que son los alrededor de los 25 gramos del tipo de suelo, ¿no? Y le hemos humedecido con agua y hemos tratado de formar la esfera, pero en el transcurso hemos visto que es muy dificultoso formar la esfera, ¿no? Y al final casi ni se formó la esfera. Teniendo el tipo de arena B, hemos hecho el mismo procedimiento, hemos puesto alrededor de los 25 gramos de la muestra y le hemos humedecido con agua y hemos tratado de formar la esfera. Al final, hemos observado que fue un poco más factible lo que es la elaboración de esa esfera, teniendo lo que es los dos tipos de muestras, las dos esferas. En el tipo de suelo A hemos llegado a apreciar que ni siquiera se ha formado la esfera. Esto nos quiere decir que hay más del 85% de arena y pues en el tipo de suelo B pues al menos se formó una esfera y eso quiere decir que tenemos en alrededor de 85 hasta 65% de arena. Bueno, como se forma, como podemos apreciar en la parte izquierda, podemos observar una esfera muy definida. Esto quiere decir que hay menos del porcentaje de arena, ¿no? Y pues tiene más porcentaje lo que es el arcilla o lim, ¿no? Y pues en la parte inferior podemos observar que también está un poco deformado su esfera y esto quiere decir que hay más porcentaje de arena. Bueno, ahora pasamos lo que es al segundo paso. Trataremos de elaborar rollitos de tierra con la muestra, ¿no? Que hemos extraído y determinar cuánto porcentaje de arena tiene. Bueno, si en el rollito que hemos formado se llega a formar un diámetro pues del 3 milímetros, esto quiere decir que el suelo tiene menos del 85% de arena. Si el diámetro del rollito es alrededor del 1 milímetro, esto quiere decir que la muestra tiene menos del 65% de arena, ¿no? Si se logra pues hacer un rollito de los 10 centímetros de longitud y 3 milímetros de diámetro y logramos formar un círculo con esto quiere decir que la muestra tiene menos del 45% de arena. El porcentaje que siempre resta es esto tiende lo que es a ingresar aquí el tipo de suelo bien arcilloso o bien limoso, ¿no? Bueno, igualmente elaboramos la prueba de campo, colocamos en nuestra mano la misma cantidad de tierra y pues igual tratamos de formar lo que son los rollitos de tierra y pues como podemos ver no se forma, es muy dificultoso, ¿sí? Y esto quiere decir que hay más porcentajes de arena. En el tipo B, igual de la misma manera, tratamos de formar lo que es el rollito de tierra y ahí podemos apreciar que al menos se va formando algo. Y pues como podemos apreciar al final, tenemos lo que es en el tipo de suelo A, pues que no se ha formado ningún rollito. Esto quiere decir que hay más del 85% de arena en este tipo de suelo A, ¿no? Y pues en el tipo de suelo B hay pues un poquito menos del porcentaje de arena. Pero también quisiera explicarles que pueden llegar a tener o a presenciar la textura de un suelo, así como se puede apreciar en estas imágenes, que es del diámetro de 3 milímetros y pues el diámetro de 1 milímetro, ¿no? Y pues hasta incluso poder ayudarse con una mesa, ¿no? Y pues con esto podemos determinar que aquí hay menos del 45% de arena.
Bueno, una vez pues ya culminada textura, pasamos lo que es a la porosidad del suelo. La porosidad del suelo es el espacio vacío que hay dentro de la tierra, ¿no? Normalmente estudios nos mencionan que el 50% de la tierra es material sólido, que está empleado entre el 45% de minerales y el otro 5% de materia orgánica, y el otro 50% pues es espacio poroso, ¿no? Donde podemos encontrar ahí lo que son nutrientes, aire o gases, pues, ¿no? Hasta agua, ya. Entonces, pasamos lo que es a cómo nosotros podemos determinar la porosidad del suelo. Para esto hay una prueba de campo. No necesariamente ya necesitamos llevar un laboratorio para poder identificar esto, ¿no? Bueno, en esta oportunidad hemos considerado lo que son 300 mililitros de volumen de tierra y le hemos colocado lo que es un tubo transparente de vidrio y le hemos marcado la parte superficie. Igualmente vamos a requerir de 300 mililitros de agua para poder utilizarla y vertirla dentro del tubo. Una vez ya marcado los límites, lo que son de 300 mililitros y 600 mililitros, eh, llegamos a recopilar los datos y una vez ya teniendo los datos, vamos a poder hallar lo que es el volumen final. Y del volumen final vamos a poder hallar el volumen vacío y el volumen total. Una vez teniendo estos datos, empleamos la fórmula de la porosidad y pues vamos a llegar a tener el porcentaje de porosidad que vamos a tener en este tipo de suelo, ¿no? Bueno, ahora para el ejemplo y para que me puedan entender más, pasamos lo que es a estos tres muestras, ¿no? Que tenemos un suelo arenoso, un suelo orgánico y un suelo arcilloso. En el suelo arenoso tenemos hasta aquí lo que son el límite del sustrato de tierra y pues en aquí arriba pues tenemos el límite, lo que es del agua donde debería de llegar, ¿no? 600 mililitros. Pero ustedes se preguntarán por qué el agua no llegó hasta la línea. Es porque el agua se ha vertido dentro de la tierra. Esto quiere decir que dentro del sustrato hay espacios vacíos donde se ha podido incrementar el agua, ¿no? Igual en el suelo orgánico también hemos visto lo mismo. Y en la parte superior observamos como unas burbujas de aire. Estos han salido del interior del sustrato, ¿no? En el suelo arcilloso algo sorprendente es que el sustrato está prácticamente seco y el límite de los 600 mililitros que es acá arriba, entre el sustrato más el volumen del agua, pues está acá arriba. Esto quiere decir que no se ha vertido pues prácticamente nada en el sustrato, ¿no? Ahora pues realizamos un gráfico donde pues tenemos lo que son los datos, ¿no? Ya recopilados. Tenemos que en el suelo arenoso pues está lo que son en todas estas líneas pues los sustratos y pues en arriba pues cuánto de volumen se ha perdido, ¿no? A la hora de vertir el agua. Una vez teniendo estos datos, observamos que en el suelo arenoso se han perdido pues 520 mililitros y pues en el suelo orgánico pues se han apreciado 500 mililitros finales, ¿no? Y en el suelo arcilloso pues está normal con sus 600 mililitros. Una vez ya recopilados los datos, podemos hallar lo que es el volumen del vacío. El volumen del vacío se considera el volumen del inicial, que serían 600 mililitros, menos el volumen final, que es los 520, y restado eso, pues nos da 800 mililitros, ¿no? Y el volumen del sustrato, como sabemos, es de 300 mililitros. Hallamos lo que es el volumen total, y tenemos que es el volumen del vacío más el volumen del sustrato, que nos da un 380 mililitros. Aplicando la fórmula del volumen, pues tenemos que nos va a dar un 21% de la porosidad de este tipo de suelo arenoso. Entonces pasamos al tipo de suelo orgánico. Tenemos un volumen de vacío de 100 mililitros y un volumen del sustrato de 300 mililitros. El volumen total llegaría a ser de 400 mililitros y empleando la fórmula tenemos un 25% de porosidad en este suelo orgánico. Después pasamos lo que es a un suelo arcilloso, ¿no? Tenemos un volumen del vacío de 0 mililitros, un volumen de sustrato de 300 mililitros, volumen total de 300 mililitros y pues empleando la fórmula tenemos una porosidad del 0%. Pues en aquí sacamos la conclusión de que los suelos arcillosos no tienen prácticamente nada de porosidad y pues los suelos orgánicos tienen mucho mayor porosidad que otros suelos, ¿no? Hola, Harold Alvarado les saluda. En esta ocasión les voy a presentar los siguientes temas. La consistencia del suelo. La consistencia del suelo se refiere a la facilidad con la que el suelo puede ser manipulado, es decir, su capacidad para ser moldeado o compactado. Esto es importante porque la resistencia del suelo a la compresión y a la tensión está directamente relacionado con la consistencia.
La consistencia en función a la humedad del suelo. Como podemos ver en el siguiente recuadro, existen formas de consistencia. Formas que, como se ven bien definidas, pues está la forma dura y rígida, que es respectivo a un suelo seco. En el suelo húmedo, pues tenemos hay formas como es el blando, el friable. eh, en el suelo mojado, que tenemos con una forma, con una consistencia resistente, plástico y pegajoso. También está la otra forma, que es el viscoso y pegajoso. Eh, de este tipo de consistencia respecto a su humedad, que es el mojado, resultan pues lo que conocemos como enlodamientos y también los fluidos. En, en, en la parte húmeda tenemos como se puede decir, las óptimas condiciones. Y con la consistencia seca del suelo tenemos pues los terrones. Eh, bueno, a continuación, la caracterización de los suelos es un tema relevante precisamente en la ingeniería civil. La información geotécnica necesaria para la proyección de las obras es una herramienta importante en la toma de decisiones, por lo que es necesario establecer de una forma clara y práctica los métodos de evaluación de la calidad del material. El estudio de los suelos no se puede limitar a la in situ, ya que estos cambian drásticamente una vez son expuestos al ambiente exterior. Como podemos ver, aquí tenemos un pequeño cuadro de lo que es el suelo en su tipo arena a 2 tercios, con un contenido de humedad de 10,9. Entonces esto obtiene como propiedad pues, la cohesión de gramos por pulgada de 17,25 gramos por pulgada. Como podemos ver en la arena fina pura, con un contenido de humedad de 13,55, alcanza una cohesión de 56 gramos por pulgada. Mm, a continuación, plasticidad del suelo. Es una propiedad del suelo que se refiere a su capacidad para cambiar de forma bajo cargas externas. Esta propiedad es importante para la ingeniería civil ya que permite que el suelo se comporte de manera flexible bajo la acción de las cargas, lo que a su vez puede reducir el riesgo de daños estructurales. Como podemos ver, tenemos la teoría del film, que nos menciona en el gráfico que vemos que las partículas orientadas con películas de agua, pues generan esta propiedad, le dan esa capacidad para actuar de cierta forma bajo las cargas que ésta soporta. Los factores geotécnicos que afectan la plasticidad del suelo, pues es una propiedad que se ve afectada por diversos factores, entre los que se encuentran la composición mineralógica y granulométrica del suelo, así como la presencia de materia orgánica. Otros factores también influyen en la plasticidad del suelo, como son la temperatura y la humedad. A continuación tenemos el límite de contracción del suelo. Se caracteriza por el aumento en el volumen de la parte seca del suelo. Cuando se le extrae la humedad, pues se producen los desplazamientos en las obras, tales como hundimientos de caminos, puentes, edificios, etcétera. Se produce cuando un suelo se compacta, se drena, se seca al sol o se lava con agua. Sucede en las capas superficiales, en los suelos, porque las capas profundas pues están a una relativa humedad, ¿no? Relativamente secas. Este fenómeno es muy importante en relación a la construcción. Eh, el método, el método más común para medir el cambio en el volumen se llama pues el molinete de contracción. A ver, los puntos de pegajosidad de los suelos. Es una medida de su capacidad para mantenerse unido a sí mismo y a otros materiales. Se mide mediante la adherencia, que es la fuerza que se requiere para separar un suelo de otro material con el que está el contacto. También tenemos es el enlodamiento de los suelos, ¿no? Lo que hablamos en los suelos húmedos.
El proceso de enlodamiento puede tener diversas causas, entre las cuales, que parte de los fines agrícolas, que son pues la erosión, la minería, los desechos urbanos y en la construcción misma. De hecho, se trata de un proceso natural que no es posible evitar, pero pero, pero podemos controlar, ¿vale? Puede ser un evento controlado y bueno, y de no controlarse, no tomarse las medidas, pues ya vemos que causa serios problemas ambientales. La resistencia de los suelos al esfuerzo cortante. La resistencia del suelo al esfuerzo cortante es una propiedad que se relaciona con su capacidad para resistir el movimiento de las partículas del suelo aplicando una carga, bajo la aplicación de una carga. La resistencia del suelo al esfuerzo cortante se relaciona con su capacidad para soportar el peso de las estructuras sobre él, así como el movimiento de las partículas del suelo debido a la erosión. La resistencia del suelo al esfuerzo cortante, se mide utilizando una prueba de carga en el laboratorio, en la que eh, se aplica una carga, una muestra del suelo y se mide la deformación del suelo. Luego tenemos el otro tema, la aireación y la atmósfera del suelo. Y es que sí, el suelo tiene su atmósfera. La aireación del suelo es una operación que consiste en perforar el suelo con una herramienta especializada para mejorar la circulación de aire en el mismo, el cual es útil para mejorar la drenabilidad del agua y reducir el riesgo de encharcamientos. Esta se realiza generalmente con una herramienta como la azada de aireación, pero también se puede hacer con una simple pala. Es especialmente útil para los suelos comprimidos y, como ya se dijo, para los suelos encharcados. La composición del aire en el suelo. La composición del aire en el suelo es en promedio del 78% de nitrógeno y el 21% de oxígeno. El 0,9% es de argón y tiene otras pequeñas cantidades de otros gases, como el dióxido de carbono, el neón, el hidrógeno y el helio. Se mide por la porosidad del suelo. ¿Y qué es la porosidad? Pues la porosidad podemos definirlo como un espacio vacío entre los gránulos del suelo. La porosidad del suelo tiene una gran importancia para la capacidad del suelo para almacenar agua, aire y nutrientes. Bueno, un tema agrícola quizás. Pero bueno, a continuación tenemos un pequeño cuadro con los diámetros agregados en milímetros. eh, en la parte izquierda pues tenemos los menores a los 5,5 y va entre los 1,2, entre los 2,3 milímetros y los 3 a 5 milímetros, ¿verdad? La velocidad total que puede existir en los diámetros menores de 0,5 pues es de 47,5. Su su macro porosidad pues es de 2,7 porcentaje, ¿no? Y el porcentaje contenido de oxígeno en el suelo entre esos diámetros, un suelo de ese diámetro, eh, pues es el 0,1. Y así podemos seguir viendo en el cuadro, ¿verdad? El color del suelo. El color del suelo es otro tema también importante, ¿vale? Porque es una característica física que se puede utilizar para la clasificación y la identificación de los suelos. El color del suelo es una medida de la reflectividad de la luz y se puede usar para determinar la cantidad de materia orgánica y la presencia de nutrientes con la que cuenta pues el suelo, la compactación del suelo pues diversos factores. Por último, tenemos las propiedades térmicas del suelo. La capacidad térmica del suelo es una medida para almacenar el calor. Eso es importante para la ingeniería porque permite que el suelo
se ha usado como una especie de banco de calor. Eh, Puedo decir esto, pues, que es eh, la principal utilidad, pues, es el hecho de que puede almacenarse el calor durante el día y liberarlo durante la noche. Esto puede ayudar a mantener un ambiente constante en un área y evitar que se produzcan extremos, utilizándose a menudo como un material de drenaje térmico. A continuación, podemos ver un pequeño cuadro con unas estimaciones de los elementos según sus magnitudes. Eh, por ejemplo, la arena, eh, definida pues en calor específico, 0.10 calorías por gramo, te da un valor específico de 0.51 por centímetro cúbico. Ahí también tenemos pues a la arcilla, al nácar, al humus, ¿no? Entonces, bueno, lo vemos en los jardines y en la parte agrícola. A continuación, mis compañeros de propiedades químicas del suelo. Buenos días, docente. Soy el alumno Bueno Jauregui David José y continuamos con las propiedades químicas del suelo, que son, nos aportan en la construcción civil para que en un futuro a corto o largo plazo el suelo no se deteriore y así las obras que realizamos no hayan sido perjudicadas. Continuamos con la propiedad del pH, que es la potencia del hidrógeno, ¿no? Que expresa la actividad de los iones hidrógenos en la solución del suelo. Esto te indica si tu suelo es ácido, neutro o alcalino. Para responder las siguientes cuestiones, ¿cómo subir el pH del suelo? Para subir el pH del suelo muy ácido se emplea la caliza molida. La caliza está constituido químicamente por el carbonato de calcio. Para bajar el pH del suelo se necesita el aporte de materia orgánica, aplicar fertilizantes nitrogenados y aplicar sulfatos. Ahí, como podemos observar en la imagen de la escala del pH en el suelo, nos indica que cuando está en un intervalo de 7, nos indica que el pH es neutro. Cuando es del 0 a 7, nos indica que el pH es ácido. Y cuando está en el intervalo de 7 a más, nos indica que es alcalino. Continuamos con la capacidad de intercambio catiónico. Es la capacidad que estos presentan para retener cationes a través de sus cargas negativas, ya sean provenientes de partículas de arcillas, oxidróxidos metálicos y materia orgánica. La cantidad de cationes que la superficie puede retener, ¿no? Aquí podemos observar que algunos cationes y aniones que son principales, como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, los carbonatos, el cloro y sulfatos. La conductividad eléctrica mide la concentración de sales solubles presentes en la solución del suelo. Todos los suelos fértiles contienen por lo menos pequeñas cantidades de sales solubles. También nos indica la capacidad que tiene un suelo para conducir corriente eléctrica. Esto al aprovechar las sales presentes del suelo para conducirla. Cuando un valor de la conductividad eléctrica es elevado, indicaría que el suelo contiene una concentración elevada de sales. Bueno, aquí podemos observar en la imagen el instrumento para medir la conductividad eléctrica, que viene a ser el conductímetro. La propiedad de contenido de materia orgánica. La materia orgánica del suelo procede de los residuos vegetales y animales, ya sean desechos durante el ciclo de vida o después de haber muerto, ¿no? Al descomponerse. También es el producto de descomposición química de las excreciones de animales y microorganismos. Aquí podemos observar los compuestos húmicos, que vienen a ser los organismos vivos, ¿no?
Los compuestos no húmicos son los restos vegetales muertos. Ahí podemos observar, ¿no? Los vegetales que se están descomponiendo, ¿no? Las raíces muertas que contienen los siguientes proteínas, como son los lípidos, la lignina y fragmentos de polisacáridos. En los polisacáridos se encuentra el almidón, el glicógeno y la celulosa. Elementos nutritivos y tóxicos. Elementos nutritivos proceden de las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica, descompuesta por los microorganismos. Estos elementos son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Los nutrientes deben estar siempre presentes en las cantidades y proporciones adecuadas. Como por ejemplo, un suelo arcilloso retiene más nutrientes y más agua que un suelo arenoso, pero será más susceptible a la compactación del ararse y cultivarse. La compactación dificulta el crecimiento de las raíces. Elementos tóxicos. El ser humano es el que contamina a los suelos, ya que con sus obras que realiza contamina el agua y los suelos. La minería es muy perjudicial para el suelo. Ahí como podemos observar todos esos materiales que están contaminando y perjudicando el suelo, ¿no? Como que aquí podemos observar un pequeño pistón que al ser desintegrado, causaría que el suelo ya deje de ser fértil y pierda todas sus propiedades, ¿no? Bueno, a continuación, le doy la palabra a mi compañero Jairo para que pueda seguir con la exposición. Bien, mi nombre es Jairo Anthony Casachava Baldión. Bien, continuando con lo que es la presentación de esta exposición, vamos a hablar lo que son las siguientes propiedades químicas del suelo, ¿no? En este caso vamos a compartir lo que es el porcentaje de saturación de bases. Esta propiedad pues hace referencia a la fracción de cationes básicos que ocupan una cantidad, una proporción de materia, ¿no? O en este caso pues es la cantidad o fracción de cationes básicos que van a ocupar lo que son una posición en los coloides del suelo, ¿no? Como bien sabemos, pues en el suelo encontramos diferentes tipos de cationes, como lo que son los cationes ácidos, nos referimos al hidrógeno y al aluminio, pero también tenemos lo que son los cationes básicos, que son pues el calcio, magnesio, potasio y sodio, ¿no? Entonces, para hallar lo que es la porcentaje de saturación de bases, pues trabajamos con los cationes básicos. Es decir, en otras palabras, pues que el porcentaje de saturación de bases es la cantidad de iones cargados positivamente, ¿no? O sea, haciendo exclusión a los iones de hidrógeno y aluminio. ¿Por qué? Porque estos iones son ácidos, ¿no? Ácidos. Bien, ¿para qué nos sirve lo que es la medición del porcentaje de saturación de bases? Esta información nos va a ser muy útil para saber el grado de acidez que contiene nuestro suelo, ¿no? También para poder ver la disponibilidad de nutrientes y saber si nuestro suelo es fértil o no para el ámbito de lo que es la agricultura, ¿no? Entonces, también nos va a ayudar para poder determinar si nuestro suelo va a ser un buen amortiguador frente a lo que es la acumulación del ácido, o nuestro suelo puede ser un potencial para poder ayudar a lo que es la lixiviación de minerales a partir de la tierra, ¿no? Entonces tenemos dos formas de determinar la saturación de bases. Primero, acá tenemos una fórmula al lado izquierdo, que el porcentaje de saturación de bases va a ser igual a S sobre T por ciento, donde S va a venir a ser lo que es la sumatoria de bases, ¿no? La saturación de bases. Y T va a ser la capacidad de intercambio de cationes. Todo esto multiplicado por 100%. Si nuestro resultado nos da menor a 40%, va a ser que nuestro suelo, es decir, que nuestro suelo va a ser desaturado, ¿no? Si en caso nuestro suelo da un mayor de 80%, nuestro suelo está saturado. Pero hay otra forma de que nosotros podamos determinar este porcentaje de saturación. Es pues a través del pH aproximado, ¿no? Digamos que tenemos un pH de 3.9 o 4,5. Para esos casos, nuestro porcentaje de saturación de bases va a ser 0. Pero digamos que tenemos un pH de
7,2, ¿no? Entonces nuestro porcentaje es 50%. Pero si nuestro suelo es neutro, digamos, 7 o 7,1, que es cercano, nuestro porcentaje de saturación va a venir a ser lo que es 75%. Y así como podemos observar en este cuadro, ¿no? Así podemos determinar. Ahora hablemos de lo que es la reacción del suelo. ¿Qué es la reacción del suelo? Este concepto va muy ligado a lo que es a la relación que existe entre la acidez y la basicidad del suelo. Ya esta característica va a influir bastante en la propiedad, en la característica de este suelo, y a la vez va a tener un gran impacto considerable en lo que es la vida microbiana, ya que pues para la existencia o vía de ciertos tipos de vida microbiana, pues se necesitan características específicas de ya sea acidez o basicidad, ¿no? Entonces, eh, podemos encontrar varios tipos de suelo, en la que tenemos lo que son suelos neutros, suelos ácidos, alcalinos o básicos, o nuestros suelos sódicos. Los neutros, ¿qué son los neutros? Pues los neutros son suelos en los que pues, se presupone que las cargas negativas están siendo compensadas con los iones alcalinos, ¿no? O sea, nuestro suelo es neutro. ¿Qué son los suelos ácidos? Pues estos suelos son suelos que, pues, que han perdido lo que son los iones alcalinos o los alcalinos térreos, ¿no? Los suelos alcalinos y los suelos básicos son los suelos que contienen alta cantidad alta cantidad de alcalinos, ¿no? Y alcalinos térreos. Y suelen, pues, se suelen producirse por la escasez del agua, ¿no? Existe bastante deshidratación. Bien, también tenemos lo que son los suelos sódicos. ¿Qué son los suelos sódicos? Los suelos sódicos son aquellos suelos que poseen una elevada contenido de sodio, ¿no? Y por lo general, pues su pH es mayor al 8,5. Son suelos con exceso de salinidad, ¿no? Y podemos observar las imágenes donde los suelos neutros, pues presentan una color más oscura y a través que vamos avanzando ácidos, alcalinos, sódicos, van a emblanqueciendo su color, ¿no? Podemos identificarlos por esas características. Por aquí tenemos un cuadro, ¿no? Una escala en la que podemos ver y clasificar nuestros suelos según su pH, pues, ¿no? Tenemos la neutralidad, que va, pues, en el valor oscilante a 7, ¿no? Lo que es alcalinidad o basicidad también, pues van desde el 8 en adelante, ¿no? A 8, 9, 10, 11 son suelos muy alcalinos. Y donde, pues, por otro lado tenemos los ácidos, ¿no? Suelos ácidos, donde 3, pues, es un suelo bastante ácido, ¿no? Y tenemos para tenerlo como referencia. Ahora pasamos a otra propiedad de nuestro suelo, propiedad química. Nos referimos a la salinidad y a la alcalinidad, bueno. Nos referimos, pues, sabemos que en el suelo existen bastante diferentes tipos de sales. Eh, Cuando existe la acumulación de calcio y magnesio en nuestro suelo, podemos decir que nuestro suelo pues está sufriendo un fenómeno de salinización. Pero si tenemos bastante acumulación de lo que es el sodio, nuestro suelo está sufriendo pues el fenómeno de alcalinización, ¿no? Ahí con eso podemos diferenciar. Pero primero vamos a ver primero lo que es Pero primero vamos a ver acerca de la salinidad, ¿no? Esto, como ya bien decíamos, se refiere pues a la acumulación de sales solubles en agua. Este tipo de sales se transportan a través del agua, ¿no? Digamos de las lluvias, a través de toda la superficie de nuestro suelo. Una vez transportada, al momento de vaporecerse el agua, pues es ahí donde queda la acumulación ya en la superficie del suelo, ¿no? Y podemos observarla que presentan que una especie de color blanquecino, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen. Para saber la cantidad de contenido de lo que es el contenido de salinidad, podemos medirlo a través de lo que es la conductividad eléctrica del extracto de saturación. Y para saber cuánto sodio hay en nuestro suelo, pues podemos medirlo a través del porcentaje de sodio intercambiable. Y de acuerdo a estos parámetros, pues podemos clasificarlo en suelos salinos, suelos sódicos y suelos salinos sódicos, ¿no? Ahora pasamos a lo que es la alcalinidad, pues, ¿no? Como también comentábamos anteriormente, se refiere al exceso de sodio que va a presentar nuestro suelo, ¿no? Al exceso de sodio intercambiable en el suelo. A medida de que su concentración incrementa en el suelo, pues este va a empezar a reemplazar otros cationes.
Por lo general, los suelos sódicos pues, se encuentran en regiones muy áridas o semiáridas, ¿no? Y pues presentan lo que son propiedades físicas y químicas muy pobres. Bien, ahora pasamos a la otra propiedad química que es el contenido de carbonato de calcio. Eh, el carbonato de calcio es el principal componente de la piedra caliza, que es un tipo de compuesto que por lo general se extraen de canteras y sirven para elaborar diferentes tipos de productos, ¿no? Aquí muy cerca en la provincia de Jauja tenemos en la zona de Pachacayo una cantera de extracción de lo que es la piedra caliza, ¿no? Es un ejemplo de suelos que contienen el carbonato de calcio. Este tipo de compuesto por lo general, pues se encuentra en varias formas, ¿no? Y en varios grados de concentración en el suelo. Su presencia juega un papel fundamental en la estructura de un suelo, ya que si se encuentra en concentraciones muy moderadas, pues va a ser muy beneficioso para el suelo, ¿no? Y asimismo, pues este tipo de compuesto, que es el carbonato de calcio, sirve para neutralizar la acidez de un suelo, ¿no? Y también, pues a la hora de suministrar calcio en el ámbito de la agricultura, pues ayuda a lo que es a la nutrición de las plantas, ¿no? Bien, ahora tenemos por otra parte lo que es el contenido de sulfato de calcio, o nos referimos al yeso. Pues este compuesto por lo general contiene un 23,3% de calcio y un 18. Bien, ahora pasamos a lo que es el contenido de sulfato de calcio. Nos referimos a lo que es el yeso. Por lo general, el sulfato de calcio pues contiene entre un 23,3% de calcio y 18,6% de azufre, ¿no? Eh, y además pues cuenta con una solubilidad de 2,5 gramos por litro, ¿no? Es decir, que pues significa que está hasta a 200 veces más soluble que la cal agrícola que se usa usualmente, ¿no? Eh, en los suelos puede ocurrir la presencia de la acumulación de lo que es el sulfato de calcio o yeso, pues extendiéndose principalmente en las regiones muy áridas, ¿no? En las regiones donde la presencia del agua es muy poca. Pues, o también en regiones donde el lavado del suelo está restringido a causa de la baja permeabilidad, ¿no? Eso es en lo que es en relación al contenido de sulfato de calcio en los suelos. Como podemos ver en la imagen, pues el contenido de calcio está de acuerdo pues, a estratos, ¿no? En capas. Bien, y aquí por último presentamos un cuadro de compuestos que priman en la constitución de rocas, de suelos volcánicos, suelos medianamente meteorizados, suelos altamente meteorizados, rocas volcánicas y rocas ígneas, ¿no? Como podemos observar, el compuesto que mayor prima en todos los suelos y en las rocas ígneas es el monóxido de silicio, y pues seguido de lo que es el dióxido de dialuminio y así otros compuestos que pues constituyen lo que son los suelos, ¿no? Pero como vemos, el que prima, el que tiene mayor proporción es el monóxido de silicio. Bien, en esta oportunidad, como forma de pues llevar a la práctica todo lo aprendido en esta sesión, en esta presentación, pues vamos a medir el grado de pH de muestras de suelo, ¿no? Con materiales caseros que todos lo podemos tener, como lo que es pues vinagre y el bicarbonato de calcio, ¿no? Para poder realizar esta medición, contamos con materiales como el agua destilada, el bicarbonato de sodio, el vinagre, unos recipientes, en este caso 2 vasos, el sustrato que vamos a usar, la muestra de suelo y pues una cucharita, ¿no? Con la que vamos a poder disolver nuestro sustrato. Entonces vamos a proceder a llenar el sustrato, la muestra de suelo en nuestros recipientes. Llenamos en las mismas proporciones en ambos recipientes y pues pasamos a llenarlas con agua destilada. Es importante que sea agua destilada para que no influya en lo que es el pH. Entonces la removemos nuestras muestras hasta que quedan pues disueltas, ¿no? Si es necesario le agregamos
un poco de agua destilada. Las removemos ambas hasta que se encuentran pues de una manera uniforme, ¿no? Entonces primero aplicamos a la primera muestra el bicarbonato de sodio para ver qué es lo que pasa, qué reacción tiene, ¿no? La removemos para que se pueda mezclar y pues vimos que no tiene mucha reacción. Ahora probamos con el vinagre en la muestra de al lado. De igual forma la removemos. A veces es necesario esperar unos segundos para hasta que pues reaccione la muestra, ¿no? En este caso podemos observar que está reaccionando con pequeñas burbujas, ¿no? Pequeña espuma. Es más la espuma a comparación de lo que reaccionó con el bicarbonato, ¿no? Que fue casi nulo. La seguimos moviendo, esperamos a que reaccione unos minutos y vemos que la espuma aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces nuestra muestra de suelo está reaccionando con el vinagre. Podemos estar afirmando que esta muestra de suelo es pues alcalina, ¿no? Ahora vamos a pasar a hacer nuestra segunda muestra, nuestra segunda prueba con otro tipo de tierra, ¿no? Otro tipo de suelo, de sustrato. De igual forma vamos a llenarla en ambos recipientes, nuestras muestras. Ahora lo que vamos a hacer es agregarle agua destilada a nuestras ambas muestras, ¿no? Luego procedemos a mezclarlas, a removerlas con nuestra cucharita hasta que pues tengamos una solución uniforme. Siempre añadiendo un poco de agua si es que es necesario, ¿no? Ahora vamos a pasar a echarle lo que es el bicarbonato de sodio a nuestra primera muestra. Y pues vamos a ver con cuál de las dos, con cuál de los dos componentes se va a reaccionar. Hasta el momento vemos pues que no vemos reacción con el bicarbonato de sodio en nuestra muestra. Probamos con el vinagre. Ahí echamos un poco de vinagre. La removemos, la mezclamos. Y vemos que pues está saliendo burbujas, ¿no? Espuma. La espuma es mayor, es abundante la espuma que sale de la reacción de este tipo. Mientras que del bicarbonato pues no obtenemos reacción alguna, ¿no? Y podemos estar afirmando que ese tipo de suelo también es un suelo alcalino, ¿no? Entonces pues para asegurarnos echamos un poco más de bicarbonato, ¿no? La mezclamos y pues si vemos que aún así no reacciona nuestra muestra. Igual agregamos un poco de vinagre a nuestra otra muestra y vemos pues que sigue reaccionando, ¿no? Sale bastantes burbujas, la espuma es abundante, entonces tiene una reacción con ello. Quiere decir que pues nuestro suelo es alcalino, ¿no? Entonces en conclusión llegamos que ambos suelos pues están reaccionando con el vinagre, ¿no? Ahí vemos son las dos muestras que han reaccionado con el vinagre y las dos muestras que no han reaccionado con el bicarbonato. En esta oportunidad voy a realizar el siguiente experimento casero para poder hallar el pH del suelo. Aquí podemos observar los siguientes materiales que vamos a utilizar: vinagre, bicarbonato de sodio, dos vasos de agua destilada y aquí están las muestras del suelo. En primer lugar, realizaremos con el vinagre, ya que si no mezclaremos el vinagre, ¿no?
le echaremos el agua destilada en el vaso. Luego lo vamos a remover. Una vez disuelta, le echamos el vinagre, ¿no? Echamos el vinagre. Ya. Podemos observar que tiene poca cantidad de burbujitas, ¿no? Que va a ser que nos indique si es realmente alcalino. Este suelo entonces es neutro, ¿no? Es neutro el suelo, ya que tiene poca concentración de burbujitas. Bueno, a continuación pasamos en la siguiente muestra, ¿no? Pasamos a la siguiente muestra de suelo. De igual manera, echamos el agua destilada y lo removemos. Ambas muestras de suelo son del mismo jardín, ¿no? En este caso, utilizaremos el bicarbonato de sodio. De igual manera, podemos observar que solo se ha optado pocas burbujitas, ¿no? Y así podemos observar que en ambas muestras solo hay poca cantidad de alcalinidad y poca cantidad de acidez. Entonces un suelo neutro, pero se está derivando un poco que es ácido, ¿no? Ya que podemos observar un poco de burbujas en la parte superior del vaso. Aquí podemos observar las muestras, ¿no? Y hallamos que el pH del suelo es neutro. Bien, de acuerdo a todas las indagaciones del presente trabajo, pues hemos llegado a varias conclusiones. La primera es que pues, el suelo es un material natural que está formado por una mezcla de partículas minerales, materia orgánica y agua. Asimismo, pues que la consistencia de nuestro suelo va a estar dada por la cantidad de partículas que lo forman, así como por la cantidad de agua que lo contiene. Eh, Su característica, el color. Pues el color del suelo va a ser también un indicador de su composición, ya que los suelos que presentan un color más oscuro suelen ser suelos ricos en materia orgánica, pero por el contrario, si son suelos más claros, suelen ser pues los suelos pobres en materia orgánica, ¿no? Ahora, en relación a la resistencia del suelo, podemos decir pues, que es otro factor que es muy importante, ¿no? Que los suelos más resistentes son aquellos que tienen una mayor cantidad de partículas de minerales, ¿no? Son suelos que son muy difíciles de excavar y se utilizan para la construcción de carreteras o edificios, ¿no? Pero por el contrario, también existen suelos blandos. Esos suelos son, por lo general, contienen bastante materia orgánica, ¿no? Son suelos para lo que se utiliza mayormente para el cultivo, ¿no? Para la agronomía, porque ya que son fáciles de excavar y permiten que las raíces de las plantas crezcan y se desarrollen con mayor facilidad. Por último, y en general, pues podemos decir y concluir que el suelo es un material muy variable, esto en función de sus componentes y de la cantidad de agua que contenga. Estas características pues hacen del suelo un elemento esencial para la vida, ¿no? Aquí podemos ver algunas referencias bibliográficas de la cual nos hemos servido de apoyo, ¿no? Para elaborar el presente trabajo. Con ustedes estuvo Alvarado Marín, Harold Howard, Bueno Jauregui y David José, mi persona Casa Chava Baldión Jairo Anthony y nuestra compañera Velázquez Otero Mercedes Heidi. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que esta información haya sido muy útil para ustedes. Muchas gracias por su atención y pues con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Gracias.